Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Ya se cumplió un mes de la administración de José Antonio Kast en La Moneda. El gobierno ya dejó ver sus prioridades, su tono y también sus principales fragilidades. Un arranque marcado por una mezcla de presión fiscal, control del relato y alta exposición comunicacional de un gabinete que todavía no logra consolidar una narrativa estable. Estamos con un panel importante para conversar lo que ha pasado. Parto saludándolos uno por uno. Matías Mesa, abogado y consultor político, ¿cómo estás? Buen día, Seba, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Josefa Garrido, editora de Turno PM y de todo el ecosistema Turno. Hola, hola, ¿cómo están? Y Víctor Ramos, también ex autoridad del Estado, también esta mañana para conversar con nosotros. Hola, Sebastián, hola, Josefa, Matías. Un gusto estar con ustedes en Turno, el principal streaming de este país. El principal. Muy bien, sí, ¿no? Viene brandeado, bien. Parto con una pregunta simple. ¿Este primer mes muestra un gobierno con rumbo o un gobierno todavía demasiado capturado por su propia instalación y estilo de campaña, Matías Mesa? Bueno, estamos viendo un gobierno que está haciendo apuestas arriesgadas, ¿no? Lo vimos ya con el MEPCO, una apuesta que le ha costado bastante caro, tanto a la popularidad del gobierno y como a su fondo, su cuenta de crédito, digamos, y sobre todo a la población, ¿no? La población es la que está pagando esa decisión fundamentalmente ideológica, ¿no? Es una decisión que no tiene un fundamento técnico robusto. Hay margen para hacer operar el MEPCO en Chile hoy día, y sin embargo se optó por esto, como te decía, por razones fundamentalmente ideológicas. Y hoy día hacen un all-in, ¿no? Leíamos ayer en el diario La Tercera al senador García, al ex senador García, hoy ministro del gabinete de Kast, diciendo básicamente que el gobierno se jugaba todo en la aprobación de esta ley que cambia de nombre creo que todos los días. Megaproyecto le dice La Tercera, ley miscelánea le dicen por ahí, ley de reconstrucción, ya no sé muy bien cómo llamarla porque no sabemos realmente lo que contiene, pero sí sabemos que refleja y que muy probablemente refleje aquello que es lo que hemos venido preguntando en este espacio desde el comienzo del gobierno, ¿no? ¿A qué vinieron? Y creo que aquí va a estar la respuesta más contundente. Vinieron a bajar impuestos a los más ricos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se puede decir en este primer mes, entre otras cosas, ¿no? Pero vamos por partes. Sí, en ese contexto a mí me parece muy relevante la entrevista con Ruminot por varias cosas. Primero, se ponen la soga al cuello con respecto a la relevancia de este proyecto para el futuro del gobierno, y se asemeja mucho a una declaración que tuvo Giorgio Jackson, me acuerdo como en junio del 2022, cuando decía que con esta constitución no se podían hacer los cambios que el país necesitaba. De cierta manera, ahí se ató el futuro del gobierno de Gabriel Boric a lo que podía suceder con la constitución. Algo parecido está haciendo Ruminot, que también otro aspecto bastante interesante es que le preguntan del CAE en esa entrevista. Y en esa pregunta, cuando le preguntan del CAE, él le pasa la pelota a Jorge Quirós, evidenciando claramente esto que hemos hablado en otras ocasiones, dónde está la política en el gobierno, porque pareciera que la política está en esta alianza de Ruminot con Alvarado. Víctor Ramos, ex secretario del Interior, militante del Frente Amplio, ¿cómo evalúas también estas dos almas que dicen que hay, que una es Jorge Quirós, la otra es la dupla García-Ruminot, Sexpress, Alvarado Interior? ¿Está funcionándole para el gobierno? Cumplimos un mes. Vimos también que el plan de reconstrucción nacional, ley omnibus, ley miscelánea, ¿cómo le llaman ahora? Tenía un nuevo nombre que era... Bueno, impuesto corporativo. Bueno, también hablan que el plan de reactivación... Ley Tutti Frutti, plan de reactivación económica. Acá en Turno queremos decirle plan Quirós, creo que es lo más fácil para entenderlo porque él es quien está llevando la iniciativa. ¿Tiene futuro para la perspectiva del gobierno de emergencia, del programa, de lo que nos prometieron a los ciudadanos, hayamos votado por ello o no, esta administración? O sea, lo primero, fraternizar con la incertidumbre que muchas veces vive el pueblo de Chile frente a cambios globales. Estamos viendo lo que está ocurriendo con Donald Trump en Estados Unidos, una baja en su popularidad histórica. A propósito del encarecimiento de la vida en ese país, vemos en Argentina también cómo está pasando algo similar, ¿no? Encarecimiento de la vida y una dificultad gigante para poder llegar a fin de mes. Y cuando tú ves un mundo tan convulsionado como ese, es fundamental darle certeza al pueblo de Chile también.
Y creo que en esa materia el actual gobierno está en deuda, porque en poco tiempo produjo más incertezas que tranquilidad, ¿no? El MEPCO en particular era algo que nos protegía frente a un mundo y sus diferentes vaivenes. En segundo lugar, a propósito de tu pregunta, efectivamente esta semana está marcada por el ingreso varias veces postergado de un proyecto de ley. Varias veces postergado. Eso primero es un buen dato. ¿Se ingresará esta semana? Dicen que sí. Bueno, esperemos que, yo entiendo que la cadena nacional es el día miércoles, pero Ya para la próxima. jueves y viernes no hay sala. Por lo tanto, ya sería la tercera postergación de este proyecto de ley. ¿Había un diseño para esto o no había un diseño para esto? Es una pregunta que cabe hacerse, ¿no? Que cualquier persona en su casa se hace. Es decir, como, ¿cuál es el plan de esto y por qué se posterga tantas veces? Y por lo cual eso da cuenta de cierto nivel de improvisación en materias que son extremadamente sensibles. El combustible es extremadamente sensible para un país porque se encarece la canasta básica. Se encarecen todos los precios. Entonces hoy día, al cabo de un mes, a puerta de un supuesto ingreso de un proyecto de ley, que no es un proyecto de ley, hoy día yo escuché al diputado Alessandri, el presidente de la Cámara, son 43 proyectos, 43 medidas. Eso es un shock legislativo, no es un proyecto de ley. Es un shock legislativo que dificulta la deliberación democrática de cada una de esas medidas con la pausa necesaria. ¿Y por qué es necesaria esa pausa? ¿No? Es porque cuando tú quieres hacer cambios, como por ejemplo en la distribución de los ingresos en Chile, donde bajarías 4 o 5 puntos al impuesto corporativo, digamos, a las empresas, cuando todo el mundo dice en Chile y todo el sentido común dice que habría que recaudar más, subir los impuestos a las grandes empresas, no bajarlo. Cuando tú haces algo como eso, te estás metiendo en otro problema muy sensible, que es las certezas jurídicas para la inversión futura, de que no vaya a ser corregible nuevamente cuando cambian las mayorías circunstanciales que tiene el Congreso. Chile es un país serio que requiere y ha construido todo lo que tiene sobre la base de certeza y estabilidad, de ser serio para los inversionistas extranjeros, pero también para el pueblo de Chile que le permita organizar de mejor manera sus finanzas. Y hoy día tenemos una proyección de una inflación más alta, al 4% corregida por el Banco Central, y una reducción del rango de crecimiento del 2 al 3 al 1,5 y al 2,5. Entonces, evidentemente que creo yo, hay varios problemas que esta administración tiene que resolver. Y esta semana yo espero que la señal que le den al Congreso esté pensada en cómo proteger al pueblo de Chile y cómo darle más certeza al pueblo de Chile con su economía y su bolsillo. La JO hace un par de semanas había dicho un concepto muy bueno respecto a inundar la zona, que es lo que parece que nuevamente van a hacer con este proyecto Tutti Frutti, Ley Quirós, no sabemos cómo decirle. Sí, no me gusta eso de es muy alegórico, es muy alegre, ¿no? Ese fue Danilo Herrera, Danilo Herrera en una columna de Clinic. Hazte cargo, Danilo Herrera. No, yo como de verdad que estoy muy preocupado porque son 43 medidas que ingresan y no quieren, al parecer no ingresarían por cada una de las comisiones. No, ingresarían toda la comisión de Hacienda, que diputados como Juan Santana hayan planteado que quieren que se dividan distintas comisiones. Al parecer lo van a tirar en un paquete y ahí toma el concepto que decía Josefa, que claro, quieren inundar la zona, pero la pregunta es si saben navegar después de haber tirado esas aguas. Y lo pregunto también a propósito de cómo el gobierno va a navegar, porque salieron ayer la encuesta Criteria y CADEM, y en la Criteria en particular que sufrió su tercera caída en aprobación, llegando al 36%. ¿Cómo podemos leer esto después de ya cumplido el primer mes, que se cumplió el sábado, y cómo también va a navegar con las expectativas de la gente, Matías Mesa? Sí, mira, es bastante evidente lo que está pasando con las encuestas, pero creo que hay algunos elementos que a mí me llaman la atención, por lo menos. Uno es lo que hacía referencia a Víctor recién, o sea, la población considera que el crecimiento económico requiere aumentar impuestos a los ricos, ¿no? Eso te habla también de qué es lo que entiende la gente por crecimiento económico, ¿no? Crecimiento económico es bienestar. Y para que haya bienestar es evidente que los más ricos tienen que aportar más al bienestar social, ¿no? Y no estoy hablando acá de un 55 versus 45. Según Criteria es 72% versus 28%. ¿Ya? O sea, eso se llama sentido común, ¿no? Incluso en la gente que se autodefine como de derecha,
ese porcentaje sigue siendo mayoritario, 53-47, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es súper relevante, porque cuando entras a violentar a la opinión pública de esa manera, además que con inconsistencias que son evidentes, porque solo 2 semanas atrás le dijiste a la gente que había una crisis de envergadura de nivel quiebra del Estado y que por lo tanto hay que buscar dinero en todas partes, y el primer lugar donde van a buscar dinero es a tu bolsillo, directamente a tu bolsillo, porque la benzina la usa todo el mundo, directa o indirectamente. Directamente aquel que se moviliza en vehículo e indirectamente todas las personas que compran papas. O sea, el porcentaje del precio de las verduras y las frutas que depende del valor de la gasolina es significativo, ¿ya? Entonces, cuando tú llamas a la gente a una emergencia económica y le dices que se tiene que meter la mano al bolsillo, y a la semana siguiente le dices, pero vamos a rebajarle los impuestos a los más ricos, y que sus propios economistas están de acuerdo en que eso no se puede compensar simplemente con el crecimiento económico y el aumento de la inversión, entonces estás suponiendo que la gente no entiende nada. Y yo creo que eso es un error grave, ¿no? Y aquí hay un punto también que quisiera tocar, que tiene que ver con esta ausencia o este cuestionamiento que hace Víctor sobre si hay un plan o no hay un plan, ¿no? Pareciera que el plan que hay es destruir capacidades, porque esto lo estamos viendo en esta agenda que es la agenda real del gobierno, a mi entender, ¿no? Creo que todo nos va apuntando a que la agenda real es esta cuestión, y que hoy día García lo dice abiertamente: esta es la agenda del gobierno, esta es la agenda más importante del gobierno. Pero la agenda que le ofrecieron al país fue migraciones. Vamos a regular la migración, tenemos un contador, un temporizador de que van a salir 90 días, 50 días, la cuenta regresiva, no ha salido nadie. Y un remake de Delincuentes se les acabó la fiesta. ¿Y qué es lo que hemos visto? Una zanja absolutamente inútil que se tapa en la noche con el viento, ¿no? Que hoy día salió, ya están reculando, que van a tener que hacerla de solo unos cuantos kilómetros, etcétera, etcétera. Y más grave aún es la destrucción de capacidad en el Ministerio de Seguridad, que es el organismo llamado a coordinar la prevención del delito. ¿Y qué tenemos? Bueno, ya la archiconocida historia, ¿cierto?, con la jefa de inteligencia de la PDI, pero hay historias menos conocidas que son igualmente graves. La destrucción de la unidad de coordinación estratégica del Ministerio Público, perdón, del Ministerio de Seguridad, que no es un gustito que se dio la administración anterior, es un mandato legal. Está en el artículo 4 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que esa unidad depende del gabinete ministerial. Y por el recorte que ordena, y así lo explica la propia ministra, dice, no, es que me ordenaron de Hacienda reducir en un 15% los gastos del gabinete ministerial, y por tanto esta unidad crítica la desarmo y la voy a disolver entre las subsecretarías, cosa que es ilegal. Tiene que tener una unidad de control estratégico, de coordinación estratégica. La tiene que tener porque la ley lo ordena y porque lo necesita el país. Porque el problema de la seguridad no es un problema de campaña, es un problema del país. Entonces, esa a mí es la preocupación fundamental que hay, que es la agenda real del gobierno, por un lado, que es disminuir los impuestos a los más ricos y con eso disminuir el aporte al bienestar social por parte de aquellos que tienen mayor prosperidad económica, y por otro lado, la destrucción de capacidades, como la capacidad del MEPCO, como la capacidad de la estrategia, de coordinar la estrategia de seguridad, por razones aparentemente puramente ideológica. Pero yo en ese contexto sí creo que este es un gobierno, hay que diferenciar dos cosas. Primero, que este es un gobierno profundamente ideológico, pero también con una capacidad de ejercer la política muy precaria. Entonces, esto que ellos criticaban del gobierno de Boric, que eran alumnos en práctica, bueno, ellos también se lo han notado, esto de que ellos criticaban la capacidad de llevar a cabo sus políticas públicas, porque aquí, y estas últimas encuestas lo demuestran, cómo desplazaron de seguridad, que ya no es el tema que más le preocupa a los chilenos, es economía. Ellos impusieron esta emergencia, ellos pusieron esta inquietud que hoy día tienen los chilenos de cómo van a llegar a fin de mes, haciendo de esto también algo que ellos no tenían previsto. Yo creo que, sinceramente, ellos no vieron la debacle que le iba a generar, y no solamente la evaluación del gobierno. Ellos, yo creo que pensaban que Quirós iba a tener esta baja en la encuesta, obviamente, porque él ha llevado a cabo toda esta política y ha sido bastante duro también comunicacionalmente, y a mi juicio también se aleja mucho también de una tradición de los ministros de Hacienda que nosotros habíamos tenido en nuestro país, que eran más reservados, trataban de ser más correctos.
Quirós en ese sentido se aleja bastante y también está generando un alto rechazo en la ciudadanía. Yo sé que, claro, no se gobierna con la encuesta, pero sí dan un espacio de gestión que el gobierno, en la mano de su ministro más importante, la está perdiendo. Le damos la encuesta, la tenemos ahí en pantalla, cómo cambiaron las prioridades del gobierno. Miren cómo economía y empleo subió de 41% a 65%. Y cómo bajó migración, que está ahí en el quinto lugar de 21 a 10, que era el principal tema de campaña. Y bajó, ¿cómo podemos leer, Víctor, estas nuevas prioridades de la ciudadanía que cambiaron en un mes de manera importante? Bueno, a mí me produce bastante frustración, ¿no? A ver, los indicadores con los cuales egresamos del gobierno indicaban una convergencia en cuanto a la inflación importante. Indicaban una proyección de crecimiento importante que había costado mucho tiempo. Recordemos que el 2023 fue un 0,2 de crecimiento, 0,2%, ¿no? Se costó mucho, en una inflación lo tuvimos en 14%, lo tuvimos en 2 dígitos. Por lo tanto, fue un esfuerzo sistemático de todos los sectores, del gobierno, del Banco Central, del legislativo, y se logró converger. Y en tan poco tiempo se cambia la trayectoria en la cual veníamos, ¿no? Y primero es evidente que entonces a la ciudadanía lo primero que le va a empezar a preocupar ahora es que nuevamente se empieza a encarecer la vida y sube la UEF y sube la canasta y sube la verdura y resulta que vemos ahora, estamos a puerta de la discusión del sueldo mínimo. Durante esta semana se tiene que ingresar el proyecto y las señales que al menos dio el ministro del Trabajo es que se congelaría. Es decir, traspasamos todo el costo del combustible al bolsillo de la ciudadanía. Reducimos impuestos corporativos en 5 puntos y congelamos el sueldo mínimo. Me cuesta entender la racionalidad política detrás de esto. No sé si alguien puede entenderla, a mí me cuesta mucho. Y por eso es que prefiero, pensando bien, en que acá hay un nivel de improvisación y errores que tienen que ser corregidos. Una cosa que me parece importante, se ha establecido mucho que este impuesto corporativo, que es el corazón de lo que se va a ingresar en este verdadero choque legislativo que vamos a ver durante estos días, tiene que ver con reducir la tasa. Escuché al diputado Alessandri en la mañana, el presidente de la Cámara, que señalaba que esto era necesario porque volveríamos a ser más competitivos y que habíamos perdido competencia con Perú, por ejemplo. Chile tiene un PIB per cápita que dobla Perú. Tiene una tradición republicana e institucional mucho más superior que Perú. Ha logrado una atracción de inversión extranjera récord en los últimos años. De hecho, a propósito del royalty minero, se legitimó esa actividad a través de una distribución de ingresos y produjo un boom de inversión minera nuevamente en nuestro país. Al mismo tiempo, tienen un impuesto corporativo que es superior al de Chile. Y también planteaba que no quería que mineras canadienses se fueran a Perú y que se vinieran a Chile. Canadá es el tercer mayor inversor de este país. Señaló también que la OCDE, que quieren igualar este impuesto corporativo a la OCDE. Chile recauda desde los impuestos el equivalente al 20% de su PIB. La OCDE recauda el equivalente al 34% de su PIB. Si queremos ser como la OCDE, yo estoy de acuerdo, seamos como la OCDE. Busquemos de dónde recaudar ese 14% que nos falta para ser como un país OCDE. Pero dejémonos de inventar argumentos tan falaces y tan mediocres para justificar esta reforma tributaria o este impuesto corporativo que reduce el impuesto a las grandes fortunas. Contrarreforma tributaria la ha llamado parte de la oposición. Matías Mesa, ¿cómo leemos la academia y la criteria estos últimos días? Sí, bueno, como te decía, está este tema cómo la gente evalúa la cuestión de la rebaja de los impuestos a los ricos. Otra cuestión interesante en CADEM tiene que ver con cómo se ha movido la percepción de responsabilidad respecto al alza de los precios. Kast, el principal responsable hoy día identificado sigue siendo la guerra, pero que naturalmente la guerra es la causa indirecta, ¿no? Pero baja del 49 al 42, mientras que Kast sube del 34 al 38, y lo más interesante es que Boric baja del 24 al 13. Y ahí es donde creo que está el punto. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hay un punto donde lo comunicacional cede, ¿no? Cuando empiezas a tocarle la realidad a las personas. Claro. Empieza a tocarle la realidad a las personas, entonces la gente ya no está, por mucho que no le caía bien el presidente Boric, ya no va a inventarse un cuento, no va a tragarse un cuento
de que el responsable de esto es el gobierno anterior, porque la gente vivió el gobierno anterior. La gente y está viviendo el gobierno actual. Entonces, detrás de la comunicación está lo político. Y lo político acá, y acá quizás discrepo un poco de lo que planteaba Josefa, en el sentido, o Víctor, no recuerdo bien quién lo mencionó, pero aquí sí hay política. Hay una política muy nítida, que es la política de favorecer los intereses Sí, dije de en el los buen sectores. sentido. Quiero pensar bien y quiero pensar que son errores. Yo creo que no son errores, Víctor. Yo creo que es a lo que vinieron. Y es la pregunta que hemos planteado en este espacio desde el comienzo. Y lo interesante es que es una pregunta que no envejece. Todas las semanas la podemos actualizar y encontramos respuestas a esa pregunta que apuntan indistintamente en un sentido, que es, vinieron a rebajar su contribución al bienestar de la gente, la contribución de los sectores más ricos de la población. Y eso es dramático porque en Chile la gente no vive como se vive en Alemania, como en Nueva Zelanda. La gente vive muy estrechamente, con dificultad para llegar a fin de mes, con angustias asociadas a su estatus económico. Entonces, pretender que que el país tiene que ahorrar sobre la base de los ingresos de la gente es una brutalidad. Y es una brutalidad que la gente no va a permitir. Yo ahí creo también que se puede, y a propósito de la agresión que sufrió la ministra, de qué manera se presenta y se evidencia el malestar de la ciudadanía. Yo creo que también es un gobierno que este tipo de, a propósito de lo que comentaba Víctor, de por qué se ha retrasado, yo creo que buscaban también sacar algo de aprovechamiento político de lo que le sucedió a la ministra. Ellos estaban preparados para esto, recordemos que Kast viene de estas funas que él sufrió, y de qué manera entonces la ciudadanía tiene para expresar su descontento, porque la movilización se puede criminalizar, no lo sabemos, más allá de que lo que sufrió la ministra es totalmente rechazable, por ningún caso se puede justificar la violencia a nadie. Pero es verdad, ¿de qué manera entonces se abren estos espacios en que las personas van a mostrar el descontento? No, a diferencia del gobierno de Gabriel Boric, no se van a tener tantas elecciones acá. Mira, yo creo que Claro. es bien... la clase política es bien permeable a la opinión pública hoy día. Eso de alguna forma es una forma de control. También el periodismo, los que marcan tendencia en la opinión pública, las figuras, los rostros de televisión, ellos también están sometidos al escrutinio del público. Y creo que eso también va poniéndole atajo. Y por otra parte, tenemos la ausencia de mayorías en el Congreso, ¿no? Y en particular tenemos al Partido de la Gente, que pareciera que se empieza a organizar como un partido de centro más bien pragmático, ¿no? No un centro tipo democracia cristiana, sino que más bien un centro de otras características, no ideológico, sino que va moviéndose de acuerdo a cómo se configura el panorama político. Quizás lo que hizo García, este llamado que tú destacaste, José, quizás tiene que ver con ordenar a sus filas y quizás tiene que ver con ciertos eventuales acuerdos que pueden haber alcanzado con el PDG, pero que yo pienso que si esa es la certidumbre que tienen para avanzar acá, es muy volátil. Oye, Sí, claro, es muy volátil. Solamente decir, efectivamente hay ecos en este tipo de declaraciones de lo que fueron los procesos constitucionales. Sin duda, yo estoy de acuerdo con José. Hay ecos de esto. Cuando empiezas a hablarle a los tuyos, a tratar de cohesionar, porque es un proyecto, primero, que no le hace sentido a nadie en la reducción de impuestos a las más altas fortunas en medio de que le has hecho pagar una crisis de los combustibles a todos el pueblo de Chile. Y por lo tanto hay ecos de también cambios más estructurales como estos, ¿no? Sin diálogo. Sin diálogo. Es que vuelven a la lógica partisana, ¿no? A esa lógica partisana, estos ecos, ¿no? de los procesos constitucionales, que ambos equivocaron el rumbo en no integrar a la oposición. Cambios como estos, de hecho los mejores momentos de este país son cuando hay diálogo. Yo añadiría a eso diálogo social también, ¿no? Como la reforma de pensiones, como lo que puede ser las diferentes propuestas de 40 horas, el sueldo mínimo, etcétera, ¿cierto? Es un diálogo transversal en la política, pero al mismo tiempo con la sociedad, ¿cierto? Esos son los mejores momentos de este país. Si hay una expectativa de que queremos todos hacer que Chile crezca mucho más, que eso produzca empleo,
cuál es el sentido que tiene de acelerar a fondo, sin diálogo político en el Congreso, tratando de meter todo esto en 43 medidas en un paquete, ¿no? Eso es lo que no se entiende, y Chile ya ha dicho que no quiere cambios de ese estilo. Chile quiere cambios graduales, dialogados con la otra posición política, y creo que esa es la invitación que hay que hacer, ¿no? O sea, yo creo que acá es fundamental que el gobierno corrija y se abra al diálogo. El diálogo es positivo para Chile. El diálogo y los acuerdos con la sociedad y con el resto de los sectores políticos puede ser muy provechoso para que enfrentemos esta crisis tan dolorosa para todos los chilenos. No, solamente para acotar algo pequeño, el día de ayer también Paulina Núñez, presidenta del Senado, dijo que espera que el proyecto esté aprobado para agosto de este año. No, pero... Mira, yo solo quisiera agregar una cosa, Seba, con respecto a lo que plantea Víctor del diálogo. Rebajar el impuesto corporativo per se no es necesariamente algo regresivo. Si está acompañado de medidas que permitan recaudar más, se puede conversar. Si tú miras los impuestos corporativos de los restos de los países de la OCDE, te los presentan así. No, mira, este país tiene 23 y Chile tiene 27. Sí, pero ese país, por ejemplo España o Alemania, tienen impuestos locales, tienen impuestos municipales, tienen impuestos estaduales. La herencia, el patrimonio. Exacto, o sea, tienen una serie de elementos que les permiten... Que se quiere bajar. O sea, el impuesto a la herencia ahora también sería uno de los elementos que quieren bajar, se rebajaría. Claro. No impuesto a la herencia, obviamente algo que beneficia a los chilenos. Y además integrar. Exactamente. O sea, hacer que sea un crédito lo que tú pagas desde tu empresa, ¿no? O sea, cuestiones que evidentemente tienen un trasfondo que hemos ido dilucidando en este espacio. Pero mi punto es ese, que no es aquí que la oposición o el progresismo está en contra de esta medida específica. Lo que está mal es el horizonte de estas medidas, que es reducir el aporte de los más ricos al bienestar social común, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Si vamos a rebajar en la parte más alta de la recaudación, que es el impuesto de primera categoría, entonces explíquenme dónde vamos a recuperar esa recaudación. Y es más, ¿dónde le vamos a aumentar? Porque si queremos llegar a los países de la OCDE, tenemos que superar el 30% de ingresos por recaudación respecto a nuestro PIB. Víctor Ramos, 20 segundos. Sí, Donald Trump hizo esta reforma en el 2016. Y Thatcher y Reagan. Pero nunca lograron recuperar, ¿no?, lo que se había perdido de recaudación. Jamás. Sí, porque es uno de los ejemplos que se ha puesto, ¿no? Estados Unidos, etcétera. Estados Unidos tiene en recaudación el 28%. No son el 34% de la OCDE, pero tiene el 28%. Chile recauda, insisto, el 20%, ¿no?, de su PIB es impuesto. Estamos muy lejos de recaudar como Estados Unidos, estamos aún mucho más lejos de recaudar como la OCDE. Entonces, todos estos argumentos, la verdad, que se pueden, digamos, discutir de forma extremadamente fácil. Por eso es que no me termina de cerrar. Yo espero que se corrija, que haya, yo creo que por el bien del país, estos son momentos difíciles en el mundo. Además, hemos visto que este tipo de receta en nuestro país vecino, en el norte, no está produciendo un efecto positivo, al contrario. La crisis se está volviendo más dura para la ciudadanía y por lo tanto creo que aquí lo que corresponde, y espero que ojalá prime el bienestar superior del país y se abran a un diálogo donde se puedan encontrar fórmulas de cómo recaudar más y no menos. Víctor Ramos, ex subsecretario del Interior, Matías Mesa López Andía, abogado y consultor político, nuestra Josefa Garriga, editora periodística de turno, que ya viene con turno PM hoy día, y Danilo Herrera también, que va a traer todo el análisis legislativo. Vamos a contarnos qué es eso de Tutti Frutti que le puso al proyecto. Vamos a discutir ahí. Muchas gracias por estar esta mañana en Turno M. Chao.